No me escucha. Ya, no sé si me viene a hablar, no sé si bien me escucha o qué. Ya, antes de comenzar, les mandé una encuesta por Efinis, sí, que tienen que responder hasta el día domingo, porque hay 3 alumnos que no pueden hacer clase en este horario, y como no se conectaron la primera semana completa a clase, nunca lo supimos, ¿ya? Y nosotros cambiamos el horario la primera semana de clase. Entonces, este es el horario que hay que revisar qué vamos a hacer, y por lo tanto mando una encuesta donde por favor lean y dice en qué horarios no puede, ¿ya? No dicen marquen qué horario puede, dicen qué horario no puede, ¿ya? Así que completen la encuesta hasta el domingo, yo la voy a revisar el domingo y les voy a decir el horario que se puede. El peor caso es que tengamos que volver al horario original, que es los miércoles a las 15:10. Yo en ese horario no puedo hacer clases presenciales. Podría hacer clases, una clase corta, pero tendría que ser sí o sí online. No puedo hacer clases presenciales en ese horario. ¿Ya? Que es el peor caso, como que no puedan en ningún otro horario. Pero a mí se me liberaron algunos horarios, porque como cerraron secciones, se me liberaron algunos horarios. Entonces tengo más horas disponibles que la vez pasada. Ya, me escucho. No sé si alguien me puede hablar para saber si yo escucho, ¿no? Hola, profe. Ah, sí, ya. Gracias, Ignacio. Ya, pero mañana a las 8:30 sí o sí es presencial. Ah, no, para mañana a las 8:30 el control, así que mañana a las 8:30 no tenemos presencial. Ya acuérdense que el control es 100% online, todos se conectan vía online al control. ¿Dudas del control? ¿Tan difícil Me va a estar, asustó. profe? Y en pareja no, individual, completamente individual. Y yo soy re jodida con la copia, igual que Sebastián. Así que en verdad, si encuentro 2 controles iguales, les pongo el 1 y los mando al comité de ética. Hasta que el comité de ética decía que no eran tan iguales, Dani, o sí eran muy iguales. Y si el comité de ética no dice nada, yo dejo el 1 puesto, hasta que el comité de ética me diga lo contrario. Revisaron el control de Sebastián, porque el control de Sebastián fue el lunes, porque tenemos cátedra en distintos días. No me lo pude conseguir, profe. Oye, pero acá yo sé que algunos lo tenían. Yo lo tengo, profe. O no alcanza a ver. El Vicente lo tiene. El Vicente ahí lo puede mandar el Discord en una de esas. ¿Ya? Si es que no hay problema. Yo no tengo problemas con que ustedes se consigan controles. De hecho, yo les compartí todos los controles de semestre anteriores. ¿Ya? Lo único que quiero dejar claro, y por qué les pregunté si habían visto el control de Sebastián, porque ayer la Vane me hizo un comentario y me dijo como, profe, yo estaba estudiando y entendía todo lo que usted hacía en clase y ese era mi estudio, pero no se me había ocurrido hacer las guías. Y no, chiquillos, los ejercicios del control son para pensar, entonces hagan las guías. La guía es larguísima, la guía de este control, de tener unas 2, 3 planas, ¿ya? Entonces, esa es la forma de estudiar, como que lo mínimo, yo siempre le digo, cuando yo era estudiante, uno lo mínimo que hace es tener apunte, hacer su resumen, ¿sí? Primero. Luego, hacer la guía de la unidad, como hacer la guía que el profe le da. Si le sobra tiempo, usted se consigue los controles de semestre anteriores, que ustedes los tienen, y si le sobra más tiempo, entonces usted hace los ejercicios que están en el libro guía. Por si le faltan ejercicios, usted desarrolla todos los ejercicios del capítulo del libro guía. Y con eso tiene unos 8. ¿Ya? Si usted hace la guía, Profe, las clases va a tener un 7, diga. el control va a ser o sea, hasta producto cru, desde lo que empezamos a ver hasta producto cru, ¿cierto? No, como dice el correo que les mandé la semana pasada, el control es desde el inicio de clase hasta la clase del 27 de agosto, inclusive esa clase, ¿ya? Por eso dice como hay un inclusive. Entonces entra hasta planos. Gracias, profe. Y de hecho, si ven la prueba de Sebastián, se van a dar cuenta que la pregunta más difícil es la de plano.
rectas, planos, producto cruz, distancia, norma, ángulos, producto cruz, punto, punto, proyección, bla, 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 bla. ¿Ya? Ahí lo está detallando el Fabián. Así que hagan la guía porque me parece a mí que lo mínimo, yo cuando hago una prueba digo, ya, los chiquillos estudiaron. Entonces, se vieron todas las clases, entendieron todo y se hicieron la guía. Con eso, usted tiene un 7. No sé, Dime. que hay una parte en la guía que la del producto Cruz que no la entendí muy bien. Que se supone Eh, que por supuesto. ¿Tienes ahí el ejercicio? es, ¿O es como una parte? dice que hay, no, Espera. dice que hay que calcular el producto Cruz entre el vector U y V y en cada caso verificar si es ortogonal, si son ortogonales a cada uno de los vectores. Ah, ya, esos son como los clásicos ejercicios que yo les llamo ejercicio, no sé, en la U yo le decía como matraca, a esos ejercicios como que uno tiene que hacer nomás, como que no tienen que pensar, que es como lo pesco y lo hago, ¿ya? Entonces dime uno, hay dos vectores, dime alguno, Eh, 2,4,3 ¿ya? y 2,-4,3. Ya, entonces dice el ejercicio que me está preguntando, creo que es el Fabián, o el Ignacio, no sé quién es el que me está hablando. Yo, El Fabián Urra. sí, Fabián, ¿tú sabes el que te se sentó el otro día en la mesa de adelante o no? sí. Ya, perfecto. De a poco los voy reconociendo, chiquillos. Por ahora todavía me cuesta. Ya. Denme un minuto porque Que, tengo o sea, ese sí lo sabía hacer, pero mi consulta era si el producto PRU entre eso no daba cero, eh, era obligatorio hacer como o sea, el producto de puntos daba cero. Ah, claro, aquí te pide calcular eso, ¿cierto? Sí, Ya. y verificar si Hay partes, yo uso, como siempre les digo, ustedes tienen la ventaja que pueden usar la tecnología, yo uso acá esto, que es Wolfram. ¿Cuál era? 2,4,3. 2,4,3. El producto cruz aquí lo hago con una X y el otro era 2, menos 4, ¿cierto? Coma 3. 3. Ya, acá ustedes pueden comprobar. Yo hice acá Wolfram. Yo lo pagué, así que me muestra el paso a paso inclusive. Sí, con los métodos que nosotros ya sabemos. Ya, da 24, 0 menos 16. Ya, entonces después dice compruebe que son ortogonales, ¿cierto? Entonces después uno tiene que hacer U producto punto con U cruz B. Y dice comprobar, porque yo ya sé que son ortogonales, ¿cierto, Fabián? Esa es la definición. Entonces, como dice comprobar, ustedes lo hacen. Producto punto. Acá en el producto punto el orden da lo mismo, así que esto es 2,4,3 producto punto, y eso es 48 menos 48. 0. A eso se refiere, solo comprobar. Pero si tú ya cachai cómo se hace, entonces haz uno nomás, porque estos ejercicios son como los que uno dice matraca, que son los ejercicios como que hay que hacer nomás, no hay nada que pensar. Ya, Antes las pruebas tenían siempre un ejercicio de esto, como cuando era presencial, porque uno esperaba que el alumno ya, había tres partes, como que supiera aplicar, que entendiera lo que estuviera haciendo. Pero acá no puedo poner los controles online, yo no puedo poner un ejercicio así. Ustedes van a Wolfram, lo resuelven en Wolfram y listo. Entonces los ejercicios online son más bien de pensar. ¿Ya? Por eso les digo que hagan la guía y traten de... Ahí creo que el Ignacio, el Vicente iba a mandar en control del Seba al Discord para que lo pudieran mirar todo. Yo lo mandé, profe. Ah, ya lo mandó el Vicente, gracias. Así que ahí creo que... Uy, yo no... Eh, sí, ya, ahí lo mandó el Vicente, súper, para que los otros lo puedan mirar. Ya, ¿más dudas del control? ¿Ninguna? Continuamos entonces.
Vamos a partir. Profe, Dime. yo tengo una duda con los videos porque no sé si leí el Discord, pero hay un video que dice clase 7 cálculo vectorial, y yo me metí ya a una clase de estadística. Ya, es que ahí, como ahora, con las clases presenciales, yo tengo que grabar en la nube y descargo de la nube y parece que me confundí en más de un video. Pero acá en vectorial no hay clase 7, solo llegamos a la clase 6, que fue la clase la Ah, semana ya. pasada. ¿Sí? Y creo que falta la clase 5 también. ¿Falta la clase 5? Sí, estoy seguro que sí. Ya, voy a revisar. Pucha. Y ahí puede que me vuelva a equivocar porque, claro, la clase 5, cuando grabo en la nube, cuando descargo, se descargan todos con el mismo nombre. Entonces voy a tener que tener más cuidado nomás. Ya. Ok, voy a arreglar eso, voy a tratar de arreglarlo hoy día. Es la del jueves, por si acaso. Ah, ¿la del jueves? Sí. Ya, esa puede que esté en mi computador, lo voy a revisar. Ya. Entonces, ahora sí, continuamos. La prueba es con Google Form. Sí, es por Google Form. Yo les mando la prueba al correo institucional y ustedes la resuelven. Mi recomendación siempre es sentarse, ponerse audífonos, tener su resumen, su computador, su celular, ¿cierto? Para que pueda usar todos los medios que pueda. Y envía la prueba por Google Form. No se envía por correo, nada por correo. Yo no recibo nada por correo. ¿Ya? Excepto, no sé, si se le cayó la luz, cosas de ese tipo, pero el correo igual tiene que llegar al mismo tiempo del resto. ¿Ya? Súper. Comenzamos entonces. Voy a anotar igual lo que me acaba de decir el Fabián, creo que fue el Vicente. Ya, entonces vamos a comenzar con la nueva unidad que es de funciones vectoriales. En esta unidad vamos a usar mucho lo que son los vectores. Por eso tuvimos que hacer un repaso de vectores, porque acá vamos a tratar de usar qué es la norma de un vector, ¿sí? Bueno, la norma, el producto punto, el producto cruz van a volver a aparecer acá. Entonces, primero vamos a definir este tipo de funciones. Una función vectorial, ¿ya? Una función vectorial es cualquier función que tiene esta forma. Nosotros estamos acostumbrados en cálculo 2 o en cálculo diferencial a utilizar funciones que son, toman un x y me retornan un y. Pero acá fíjense que la función toma una variable y me retorna, en este caso, n variables. ¿Sí? En particular, nosotros vamos a utilizar funciones que sean de R2 y R3. Cuando la función es de R2, la función toma un t y me entrega una coordenada. Por ejemplo, ¿de qué función estoy hablando? Ya. Por ejemplo, la función f de t igual a t, t más 1. Esa es una función vectorial, porque yo le entrego el t y me entrega dos variables. Entonces, esta es una función vectorial. ¿Sí? ¿Cuánto vale, por ejemplo, f de 1? En este caso, Diego, ¿cuánto vale f de 1? 1,2. 1,2, ¿cierto? Entonces, a eso me refería. Esto está en R2. Eso pertenece a R2. Mientras que este pertenece a R. Entonces, uno pertenece a R2 y el otro pertenece a R. ¿Sí? Muy bien, Fabián, también. Esa es una función vectorial. No es la típica función, porque nosotros en cálculo, voy a poner aquí un recordar,
en cálculo nosotros estamos acostumbrados a escribir, no sé, f de x igual a x cuadrado. Entonces, f de 1 es 1. Nosotros estamos acostumbrados a, le entrego un número y me entrega un número. En cambio acá, le entrego un número y me devuelve un vector. ¿Sí? A eso me refiero. Y acá tengo dos funciones nuevas, porque notar, ¿sí?, que en R2 yo voy a tener una f de t que es igual a f de 1 de t, f de 2 de t. Porque dentro, esta es una función y esta es otra función distinta. ¿Sí? Como que dentro de los paréntesis hay otras funciones. Esas funciones se llaman funciones coordenadas. Esta, junto con esta, se llaman funciones coordenadas. Otro ejemplo, veamos ahora una función que va de R, pero a R3. Tomemos R de t igual a logaritmo de t, Euler t, t cuadrado más 2t más menos 1. ¿Cuántas funciones coordenadas tiene la función R? 3. 3 funciones coordenadas. Esta de acá y esta de acá. ¿Ya? Vale, no porque no sea para el control te vaya a desconectar. Voy a estar atenta todo el rato a ti. ¿Sí? Ya. Tengo 3 funciones coordenadas. Ya. ¿Cuánto vale en este caso entonces? F de 1 vale. No, se desconectó antes que yo pudiera decir que no se desconecte. Ya, Astrid, ¿cuánto vale f de 1? No, también. O sea, todos supieron que esta batería no entra en el control y me van a abandonar. Ya, Fabián Sería Curra, 0, dale. ¿Cuánto es? 0, Ya, 0, 0,0. 0, y el otro es 1 más 2, 0. 1 más Eh, 2, 3, pero 1, 2. 2. ya, no. Ya, el primero es 0, porque esto es logaritmo de 0, ¿cierto? Logaritmo de 0, Euler elevado a 0, menos 1. Y esto es el logaritmo de 0. Era 1, perdón. Sí. Era 1, ya. Logaritmo de 1, Euler elevado a 1. Y aquí me queda 3 menos 1, 2. 2. Entonces el logaritmo de 1 es 0. Pero el Euler elevado a 1 es Euler, 2. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué pasó? Yo le entrego un número y me devuelve un vector en R3. ¿Sí? Entonces, y acá tengo 3 funciones coordenadas. Son funciones de un tipo que nunca antes hemos estudiado. Entonces, vamos a hacer lo mismo que en cálculo diferencial. Cuando ustedes estudiaban una función en cálculo diferencial, ¿qué hacían? Lucas, ¿qué hacías cuando estudiabas una función en cálculo diferencial? ¿Qué te interesaba estudiar de las funciones? Javi, ¿qué te interesa estudiar de las funciones en cálculo diferencial? Ya, pues chiquillos, si no la clase va a ser horrible y latera. Vamos, los voy a llevar todos los días presenciales si no. ¿Qué me interesa estudiar de una función, Javi, en cálculo diferencial? O en cálculo integral. El dominio, perfecto, Ignacio, me interesa, como este es un nuevo tipo de función, me interesa estudiarle el dominio, el recorrido. Calcular los límites. ¿Qué más puedo hacer con una función que conozco, que es nueva? Ignacio, ¿qué más puedo hacer? Daniel Vargas, ¿qué más puedo hacer?
El recorrido, ya, sí, el recorrido o el rango, que es lo mismo. Súper, Fabián. Voy a hacer entonces, voy a calcular el dominio, el recorrido, los límites, voy a ver si es continua, voy a calcular las derivadas, voy a querer calcular las integrales y algunas aplicaciones. Así que vamos a repetir todo lo que ustedes hicieron en cálculo diferencial, cálculo integral, lo vamos a repetir acá de nuevo, pero en 3 semanas. ¿Ya? Así que vamos. Generalmente, como dice la nota, nosotros vamos a trabajar con funciones reales, ¿sí? Y a las funciones f sub i les vamos a llamar funciones coordenadas. Además, en lo posible, vamos a trabajar con funciones que tengan, llegan a R2 o a R3. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo se grafican este tipo de funciones. Entonces, una función vectorial, puede trazar la gráfica de una curva. Dicha gráfica se define como un conjunto de puntos en el espacio que cumplen con. El punto tiene que estar en un intervalo, ¿ya? Entonces, veamos acá la gráfica de esta curva. Acá. Entonces, veamos este ejemplo. Tengo la función. Esta función, ¿cómo se puede escribir sin el itongo, jotatongo y catongo vale? ¿Cómo escribo esa función? Sin el itongo, jotatongo ni el catongo. ¿Cómo se escribió esa función? ¿Lo hemos visto en el laboratorio? Vicente, ¿cómo Con escribió esa la función? coma, ¿Ya? t, 2t, 3 al cubo. O sea, Perfecto. t al cubo. T, 2t, t al cubo. Así escribo la función. Es que es lo mismo escribirla con itongo, jotatongo que el resto. Entonces, acá voy a graficar, esto está en R3, entonces voy a graficar R3. Ya. ¿Cuánto vale f en 0? F en 0 vale 0,0,0. ¿Cómo grafico eso? Voy a hacer aquí el X, el Y y el Z. En el Tiene que origen. dejarlo ahí en el origen. En el origen. ¿Sí? Luego, el F de 1 es 1,2,1. Entonces, 1,2,1. Lo voy a tratar de graficar acá. Es un puntito que está acá como en el aire. No sé si se alcanza a ver. Sí, profe, se alcanza a ver. ¿Sí? Ya. Voy a hacer Bueno, así. se alcanza a ver. Ya. Es un puntito que está ahí en el aire. ¿Sí? Súper. Y así voy graficando todos los puntos. Entonces, no sé, voy a seguir con el F de 2. El F de 2 es 2,4,8. Entonces, es un puntito que está acá, pero está más en el aire todavía. Acá. ¿Y cómo creen ustedes que es la gráfica entonces de este tipo de funciones? ¿Cómo podría ser la gráfica? Porque yo ahí grafiqué 3 puntitos. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría ser la gráfica? Una curva. Una curva, ¿cierto? La voy a dibujar así, que pase por los 3 puntitos. Okay. ¿Ya? Y la curva tiene sentido, va apuntando hacia un lado, como que va subiendo. ¿Por qué va subiendo? Porque a medida que iba aumentando el t, la curva iba subiendo. ¿Ya? Así que este tipo de funciones se grafican como curvas. Por eso en la gráfica dice que una función vectorial, f, para trazar la gráfica, se puede usar una función vectorial para trazar la gráfica de una curva. Son curvas las gráficas de una función vectorial, ¿ya? Si la función vectorial está en R3, es una curva en el espacio. Entonces la gráfica es una curva en el espacio. Esa es la gráfica, ¿ya? Una curva en el espacio, como que está ahí dando vuelta. Por lo tanto, uno dice la gráfica acá, no es como una función real,
Voy a poner otro recordar. Cuando ustedes tienen esta función, es como mi caballito de batalla, f de x igual a x cuadrado, la grafican en el plano, ¿sí? Y ustedes le dan puntito y la van graficando. Y sabemos que la gráfica es. Acá, este es el x y ese es el y. Cuando uno grafica funciones reales, entonces uno grafica el dominio, como que uno dice, ah, este puntito es el 1,1, porque es f de 1 igual a 1. En cambio ahora nosotros estamos graficando solo el resultado. Solo estamos graficando el resultado, no estamos graficando el dominio y el resultado, porque acá nosotros graficamos el 1,1, graficamos los dos. Acá no, acá de hecho yo no tengo idea cuál es el 0 y el 1. ¿Sí? En la gráfica no se puede apreciar eso. Así que aquí nosotros la gráfica es solo de los resultados, del vector, por así decirlo. Súper. Entonces veamos alguna gráfica. Esta, por ejemplo, es la gráfica de una función de dos variables, ¿cierto? Es una curva. Y tiene... ¿Puedo subir un poquito? Sí, obvio. Por favor. Ahí sí, profe, gracias. De nada, Bastián. Ya, acá en cambio tengo otra gráfica. ¿En qué sentido va la gráfica? ¿Para dónde va creciendo la gráfica? ¿La flechita va hacia acá o la flechita va hacia allá? Opción 1, opción 2. ¿Qué creen ustedes? Vicente, por ejemplo, ¿qué crees tú? ¿Sobre qué, profe? Eso el último no lo escuché. Ya, la gráfica en las funciones vectoriales tienen un sentido, como que van apuntando hacia un lado. O sea, acá tengo dos opciones, o la gráfica va apuntando hacia la derecha, que sería esto, ¿sí? O la gráfica viene apuntando hacia la izquierda. ¿Qué crees tú? Si esta es la función. Fíjate que esta es la función. ¿Cómo puedo saber hacia qué lado va apuntando la gráfica? 1 o 2. Ya, Fabián, pero ¿por qué 1? Porque en el lado izquierdo están los negativos, entonces elevado al cuadrado serían positivos. Puede ser. No sé si es totalmente correcto, pero f de 0 vale 0,0 y f de 1 vale 1,1. Entonces, acá tengo primero el f de 0, que es este, y luego tengo el f de 1 que está acá. Entonces voy apuntando hacia acá. ¿Sí? Como que voy creciendo hacia allá. Porque el f de 0 va así. ¿Ya? Entonces, estas gráficas siempre tienen sentido, como que van avanzando a un lugar. Normalmente, estas también se llaman parametrizaciones. Ustedes vieron parametrizaciones en álgebra, ¿ya? Las parametrizaciones se llaman así porque dependen del parámetro y en este caso el parámetro es t. ¿Sí? Dependen del parámetro y el parámetro es t. ¿Claro hasta acá? Sí, profe. Súper. Veamos el siguiente ejemplo. Acá tengo otra gráfica, ¿ya? Que es como una curva, pero ahora en el espacio. Entonces, esta gráfica se define por esta función. Recuerden que esto es lo mismo que escribir f de t igual al coseno de t, seno de t, t. Es exactamente lo mismo. Entonces acá me interesa saber en qué sentido va la gráfica, hacia dónde va creciendo. ¿Va hacia acá o bien hacia abajo?
Ya, pues vamos, vamos. Tomémonos un punto. Tomemos f de 0. ¿Ya? ¿Cuánto vale f de 0? Vale coseno de 0, Diga coma, 1, profe. seno de 0, coma 0. Ya, acuérdate que acá la imagen de la función no es un número, es un vector. ¿Sí? Entonces, el coseno de 0, ¿cuánto es? 0, 1. 1. Ese 1, 0, 0. O sea que el primer punto, o sea, no sé si el primer punto, porque yo puse el 0, es este punto de acá. 0, 0. Ese es el primer puntito. Perfecto. ¿Qué punto podría graficar ahora? Diego. Pi. Diego. ¿Cuál? Pi. O pi medios. Ah, pi medios. Ya. Sí. Súper. Entonces me queda coseno de pi medios, coma, seno de pi medio. Y me voy a correr hacia acá. Seno de pi medio, coma pi medio. El coseno de pi medio, ¿cuánto vale? 0. Ahora es 0,1, 1. pi medio. ¿Sí? 0,1, pi medio. Entonces me va a quedar 0 en el eje X, 1, 0, el 1, y ese puntito de ahí. Se ve más bajo, pero en verdad no. ¿Sí? 0,1, pi medio. Ya. Entonces acá el pi medio es más grande, por lo tanto voy hacia acá. ¿Sí? Ese es el sentido de la curva. Vuelvo a repetir, las gráficas acá tienen sentido, como que yo voy para un lado o voy para el otro. ¿Ya? Puede pasar que dos funciones tengan la misma gráfica. No hay problema con eso. Ya. Y bueno, vamos a revisar cuál es el dominio de una función. El dominio de una función es un intervalo que resulta del dominio de todas las funciones coordenadas. Por ejemplo, ¿cuál es el dominio del logaritmo? Este es F1, lo voy a escribir así. Este es F1, este es F2 y este es F3. Entonces, ¿cuál es el dominio de F1? ¿Cuál es el dominio del logaritmo? ¿Cuándo el logaritmo existe? Javi, ¿cuándo el logaritmo existe? Ya, pues. Astrid, ¿cuándo el logaritmo existe? ¿Cuál es el dominio de la función logaritmo? Yo le ayudo. Son todos los t pertenecientes a R, tal que cuando el logaritmo existe. ¿Para qué valores de t? Cuando es estrictamente mayor que 0. Súper fácil. Son todos los t pertenecientes a R, tal que t es mayor a 0. Súper. Veamos. Ahora el dominio de F2. Son todos los t pertenecientes a R, tal que, y ahora tengo esta raíz. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Para que el dominio, ¿cuál es el dominio de esa función? De la que acabo de marcar en azul. Tiene que ser diferente a 1. Diferente a ya, pero tiene que pasar que 1 menos t sea mayor o igual a 0. ¿Sí? Porque lo que está dentro de la raíz tiene que ser estrictamente positivo. ¿Sí? Súper. Y ahora el dominio de F3. ¿Cuál es el dominio de F3? F3 es este que acabo de marcar en verde. ¿Cuál sería el dominio? Todos los reales. Todos los reales, ¿cierto? Acá no tengo problema. Aquí son todos los t pertenecientes a R sin ningún tal que. Entonces acá, este dominio son todos los t, si lo hago en un intervalo, es sin contar el 0 hasta el infinito. Este de acá son todos los, fíjense que acá esto, voy a escribir acá,
Notar que 1 menos t mayor o igual a 0 es lo mismo que que 1 mayor o igual a t. Así que aquí son todos los t. Considero el 1 que vayan hasta el infinito. No, desde el menos infinito hasta el 1 incluyendo el 1. Y acá son todos, ¿cierto? Desde el menos infinito hasta el infinito. Por lo tanto, ¿cuál es el dominio de la función? Del 0 al 1. Del 0 al 1, porque el dominio son el intervalo resultante de todos. Así que sin contar el 0 hasta el 1. Ese es el dominio de la función, porque es la intersección de todos los otros dominios. ¿Sí? Entonces, el dominio resultante es la intersección de todos los otros dominios. Súper. Acá igual está hecho. Veamos ahora esta actividad, antes de pasar al recorrido. Sea f, f es el seno de i más coseno de j, no aparece el catongo, así que el que acompaña el catongo es 0. G es seno de j más coseno de catongo. Graficar f y g primero, luego calcular f cruz g. Y si usted sabe calcular esto, es porque ya estudió por control. ¿Ya? Entonces, vamos graficando. Una forma fácil de graficar, ¿ya? Nuevamente, yo las grafico casi siempre acá. Voy a poner acá plot 3D y voy a graficar la función con paréntesis, con corchete. La primera es coseno de t, parece. ¿Qué más? No me acuerdo qué más era. Coseno, no, seno de t. Seno de t, coma, coseno de t, coma. Si no aparece el catongo, ¿por qué? ¿Qué es lo que acompaña el catongo? El 0, coma 0. ¿Sí? Voy a graficar eso y me va a aparecer la gráfica. No quería ese gráfico. Lo voy a graficar distinto. Oh, no quiero esa gráfica, ¿eh? Pero la gráfica aquí es como la parametrización. Ya, bueno, traten de graficarla, yo la voy a intentar graficar aquí ahora. Ya, más que graficar, me interesa que hagan la parte 2. Primero calculen eso, f cruz g. Vamos todos haciendo la parte 2. Calculen f cruz g. Ya, para motivar la actividad, le voy a dar 3 décimas para el control a todos los que lo hagan. Que calculen f cruz g. Que eso sí entra en el control.
Profe, ¿Sí? porque si el F no tiene el K y el G no tiene el I, los ponemos como cero nomás. Sí, po. Uno es seno, coseno, cero. Y el otro sería cero, seno, coseno. Ya. Me van diciendo cuánto les da. Profe, Dime. me dio coseno cuadrado de t más seno de t por coseno de t más seno de t por coseno de t. Ya. Estamos haciendo el 2, ¿cierto? Sí. Pues voy a calcular f de t cruz g de t. Entonces, ¿quién me habló? No alcancé a cachar. Diego, Diego, ¿cuál de los dos? Uriman. Curiman. Ya. Entonces aquí tengo seno de t, coseno de t y 0. Luego 0, seno de t, coseno de t. Entonces esto es, tapo esta y esta, así que me queda. Y tengo coseno cuadrado de t y es multiplicación cruzada. Es este por este menos este por este. Así que queda coseno menos 0. Menos j tongo, porque además los signos se van intercambiando. Entonces ahora cuando intercambio los signos, ¿cierto? Me queda, ya, me queda coseno, tapo este y este, me queda seno por coseno. Seno de t por coseno de t menos 0. Más catongo, y me queda, tapo s y me queda entonces seno cuadrado de t menos 0. En resumen, esto es coseno cuadrado de t, coma, menos seno de t coseno de t, coma, seno cuadrado de t. Eso es lo que me está diciendo, ¿cierto? Sí, me había equivocado al último, sí. No, pues me lo decían, me lo decían. Ya, te había equivocado en el último, solo en el último. ¿Qué me habéis dicho en el último? Seno por coseno, que me confundí al hacer la Ah, ya, cruz. acuérdate que es este por este, menos Sí, sí. este por este. ¿Sí? Mm.
Ya, listo. Es entonces tenemos esta gráfica. Le voy a llamar f de t, cruz g de t, es coseno cuadrado de t, coma, menos seno de t, coseno de t, coma, seno cuadrado de t. Súper. La gráfica no la voy a hacer ahora, les voy a mostrar en la próxima clase cómo hacer la gráfica. Me importa a ver, me importa la última parte, o esta parte. Determine la imagen en ese punto. ¿Qué me están preguntando? El resultado. Ya, Habrá que reemplazar el tema, ¿no? habría que reemplazar el t, ¿cierto? Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar f de pi cuarto cruz g de pi cuarto. Eso es coseno al cuadrado de pi cuarto, coma, menos seno de pi cuarto, coseno de pi cuarto, coma, seno cuadrado de pi cuarto. Súper. Y esto es, coseno de pi cuarto es raíz de 2 partido en 2. Eso al cuadrado. Seno de pi cuarto es raíz de 2 partido en 2 y el coseno de pi cuarto es raíz de 2 partido en 2. Y el seno de pi cuarto también es raíz de 2 partido en 2. Todo eso al cuadrado. Por lo tanto me queda 2 partido en 4, coma, menos 2 partido en 4, coma 2 partido en 4. Y eso es 1 medio, coma, menos 1 medio, coma 1 medio. Súper. ¿Vamos bien hasta acá? Oye, Sí, profe, yo por lo menos sí. Ya, súper. Cuarto, dice, ¿para qué valores de t la gráfica corta el plano XY? Yo acá voy a graficar los planos, pero yo normalmente tengo X, Z, Y. Entonces, el plano XY es este que está acá, que está como en el suelo. Ese es el plano XY. El plano IZ es este que está acá, sería IZ. Y este que está acá es el plano, no, ahí me equivoqué. Este es IZ y este es XZ. Entonces me preguntan cuándo la curva, que no sé cuál es su gráfica, pero pensemos que la curva es esta morada que voy a hacer acá. ¿Cuándo la gráfica corta al plano XY? Es decir, ¿cuándo la gráfica pasa por el plano? ¿Qué tendría que hacer para encontrar ese punto, ese valor de t? Usar el producto punto o no. cuando z vale 0, Cuando z vale 0, Diego. ¿Cierto? Porque si z vale 0, entonces, como el plano está... Ah, yo tengo la cámara apagada, no sé por qué. Ah, porque mi internet estaba medio lento. Ya. Cuando z vale 0, entonces la coordenada z como que corta el plano ahí, ¿ya? De cierta manera. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo? Porque si z vale 0 va a estar justo en el plano. ¿Cuánto tiene que valer y para que corte al plano XZ? ¿cuánto tiene que valer i? ¿Sí? ¿No t? O sea, t tiene que valer 0, pi, No, 2pi. no, porque, a ver, espera. Acá para que corte el plano XY, la coordenada Z de la gráfica tiene que ser 0. ¿Sí? Porque si la coordenada Z vale 0, quiere decir que estoy pasando por ahí. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto tiene que valer la coordenada Y de la gráfica para que corte el plano XZ? ¿Qué tiene que pasar para Y cortar este tiene plano? lo Dale. mismo, ¿no? Tiene que valer 0, ¿no? Y tiene que valer 0. Y si quiero cortar el plano IZ, entonces X tiene que valer 0. ¿Ya? Entonces voy a correr este dibujito para acá. Y tenemos, para que corte el plano,
al plano XY, la coordenada Z tiene que ser 0. Es decir, seno cuadrado de t tiene que ser 0. O sea que el seno de t tiene que ser 0. Es decir, t tiene que ser igual a kpi con k perteneciente a los enteros. ¿Por qué con kpi y no con 2pi o 0? Porque cuando t vale 0, si t vale 0, entonces el seno de 0 es 0. Si t vale pi, el seno de pi también es 0. El seno de 2pi, el seno de 3, de 4, de 5, de 6pi también es 0. Entonces, para todos los valores de t que sean enteros, voy a tener que eso va a pasar. Es decir, cuando t valga 2pi, 3pi, 4pi, 5pi y así sucesivamente. ¿Claro hasta acá? Profe, claro. Ya, voy a dar un minuto para copiar y comenzamos con una actividad. Bueno, le voy a dar las décimas igual al Diego. ¿Ya, Diego? Bacán. Ya. Ya, y para animar un poco esto y ir terminando la clase, vamos a hacer un Kahoot. Ya, yo uso a veces esta aplicación. Pueden ingresar, háganlo desde el celular, porque si está en la videollamada al computador, ingresa el Kahoot desde el celular. ¿Han hecho Kahoot antes? ¿Sí? ¿Sí? Profe. Sí. Ya, súper. Entonces ingresen desde el celular, porque hay premio, por supuesto, Fabián. Los que queden en el podio van a tener décimas. Primer lugar, 5 décimas. Segundo lugar, 4 décimas. Y así vamos bajando. ¿Ya? Hasta el quinto lugar, que se queda con 1 décima. Sexto lugar, ya no hay nada. Entonces tienen que ingresar a la página kahoot.it. Kahoot es solo una teclera, así que si están mirando la pantalla desde el computador, ingresen a Kahoot desde el celular. ¿Ya? Porque ganan los que contestan bien y los que contestan más rápido. Ah, y lo otro, traten de ponerle Basti, yo sé que aquí tengo solo un Bastián, pero traten de ponerle su nombre, al menos un apellido una letra del apellido, como después para poder acordarme, si no, no voy a saber a quién darle las veces. No cambié el tiro, profe. Tengo mi celular apagado del Kahoot. ¿Cómo? Si me espera un minuto. Javi, sí, te puedo esperar, pero no entendí. Ya, vamos a esperar a la Javi, por mientras los que ya ingresaron al Kahoot, están viendo todo lo que estaba haciendo. Los que ya ingresaron al Kahoot, traten de activarlo, como de darle un refresh, porque si no, la página los va a botar. Como por inactividad. ¿Llegó Esperamos a la hasta mostrar Javi. las preguntas, profe? 1, 2, 3. ¿Ah? ¿Llegó hasta mostrar las preguntas? No, ¿qué pregunta? No, estaba cerrando tengo muchas ¿Kahoot? ventanas abiertas. Les mostré las preguntas, pero no les vi, les mostré. ¿Cómo? No entendí. Les mostré las preguntas del Kahoot sin querer. No, Listo, tenemos la respuesta. creo. No sé. Veamos. Ya. Ya, Javi, pero no te veo adentro.
Ah, listo. No, era el Fabián el que dijo listo. Ya, denle un refresh porque si no, no van a poder. Sí, es sin picarse. Vamos a esperar unos minutos más a la Javi. Estoy entrando, profe, al tiro. Ya. Mientras tanto, yo imagino que igual los que están aquí sí, porque siempre los que se conectan a clase no son los que tienen problemas, pero todos le aparece Finis, este curso en Finis ya, o hay gente que todavía no le aparece este curso en Finis. Porque mañana yo mando el control a los que me aparecen en Finis. Ya, profe. Ya, Javi, súper. Ya, comenzamos entonces. Son, creo que 5 o 4 preguntas, no me acuerdo. Ya, 5 preguntas. Primero, si X y pertenecen a Rn. Si X producto punto con Y igual a 0, ¿es la definición de qué? Vectores paralelos, no define nada, ortogonales, vectores unitarios, debería decir ahí. Yo no sé jugar esto. Hay que marcarla rápido, Fabián, vamos. Le di mucho Ah, pero es tiempo. que aparece la respuesta acá. Por eso dije, pues no se pueden conectar desde el mismo lugar donde están mirando la pantalla. Tiene que, porque Kahoot es solo una teclera, entonces tú tenés que, si tú pensás que la respuesta correcta es no define nada, en tu celular marcáis el amarillo. Le falta Con alguien en razón. Kahoot al Fabián, ya. Oye, aquí hay alguien que se está tomando todo el tiempo, espero que no sea el Fabián, porque yo le puse mucho tiempo. Tengo recién 8, falta que alguien responda para que se termine el contador de tiempo. Lento pero seguro. ¿Ya contestaste? Estoy precisando. Ya, No, perfecto. mentira. No sé quién contestó vectores paralelos, ya. Espero que esa persona hoy día haga una maratón de cálculo vectorial, ¿sí? Pero la respuesta correcta, muy bien, son vectores ortogonales. Veamos. O sea, sí, pues Ah, quién fue. Javi, perfecto. Bastián, Fabián. ¿Ese Fabián con B corta cuál es? soy yo. Ya, Fabián Urra, perfecto. Diego y el Vicente. Ya, ellos están llevando las décimas hasta ahora. Javi, lleváis 5. Para calcular la ecuación de una recta, ¿qué necesito? 3 puntos por los que pasa la recta, otra recta paralela, vector director y un punto, vector normal y 2 puntos. ¿Qué No, necesito para calcular la ecuación de una recta? Vamos, Fabián. profe, no se puede borrar. Es que apreté No, sin querer. mucha Fabián. Ya, pero te quedan 3 más, te quedan 3. Te falta harta acá y al Fabián parece en Kahoot. Ya, faltan 2 que respondan, porque los otros 2 nos están tomando todo el tiempo. Piensen la respuesta, pero tampoco es para que se demoren tanto. No me arreté, sí, porque yo sabía la respuesta, pero lo puse mal. Ya, pero, sí, no, yo creo que te sé. Ya, súper. Fabián, ¿tú votaste por cuál? Por la roja. Ya, no es el único. Ya, nuevamente el que votó por la roja y el amarillo. Para encontrar la ecuación de una recta necesito el vector director y un punto. Con eso es lo mínimo que necesito. Ya, hoy tengo como un ojo negro por eso. Ya. Subió el Basti. Pucha, Javi, te equivocaste en esta, porque por eso bajaste. Subió el Fabián Leal, salió el Fabián Urra porque se equivocó. Entró el Lucas, muy bien. Vicente, tú soy el mismo que está en Edo, ¿no? No, profe, no tengo dedo. Ah, ya. Ahora, ¿esto es verdadero o falso? ¿La norma de la suma se puede separar? ¿Verdadero o falso? Vamos. Ahora sí, Fabián. Pero aquí estoy complicado. Vamos. ¿Se puede separar sí o no?
5 décimas se la está llevando hasta ahora el Fabián Leal. Súper, Fabián. Hoy. No, pues chiquillo, acuérdense que esta es la desigualdad triangular. ¿Ya? Desigualdad triangular. De hecho, está en la PPT, en la parte de norma. ¿Sí? Y dice que es menor o igual. La norma no se puede separar en suma. Es menor o igual. Creo que fui bueno. Vicente, como fue el único que contestó bien, ya se está llevando 5 décimas. Fabián Leal, no, vaya en 3 décimas. Basti, lleváis 4 décimas para la prueba, Luca, Astrid y ya Fabián Urra, no puedo creerlo. Ya, vamos. ¿Verdadero o falso? 2 rectas cualesquiera en el espacio o se cortan o son paralelas. ¿Verdadero o falso? 2 rectas en el espacio tienen solo 2 opciones. ¿Se cortan o son paralelas? ¿O puede pasar otra cosa? Si usted cree que no puede pasar nada más, entonces es verdadero. Si no, falso. Falso. ¿Por qué falso? Acá tengo dos rectas en el espacio. ¿Sí? Pero estas rectas ni se cortan ni son paralelas, porque puede pasar esto. Que yo así las vea que se cortan, pero cuando las miro así no se están ni tocando. Entonces no se cortan. No necesariamente se cortan las rectas en el espacio. Ya, el Vicente bajó porque contestó mal, subió el Basti, Fabián Leal, Vicente, Ignacio, Lucas. Vamos con la última. U y B son ortogonales a W. ¿Es U más B ortogonal a W? Y esta no es tan fácil de responder. Acá hay que hacer algo. U y B son ortogonales a W. ¿Es U más B ortogonal a W? Y esta no es como rápidamente de verdadero y falso. Vamos. No era tan fácil, pero tampoco era tan difícil. Ya peleado, veamos. Lo voy a mostrar acá. Yo sé que U producto punto con B es 0. No. U y B son ortogonales a W. Entonces yo sé que U producto punto con W es 0. ¿Qué otra cosa sé? ¿Qué más sé si B producto punto con W 0. BW es 0? ¿Y qué quiero demostrar? Que U más B producto punto con W es 0. Ahora, esto es U producto punto con W más B producto punto con W. Y eso es 0 más 0, que es 0. Entonces, es verdad. ¿Sí? Es verdad que si U y B son ortogonales a W, entonces U más B es ortogonal a W. ¿Ya? Súper, veamos quiénes se quedaron con las décimas entonces. Se quedó con las décimas. ¿Sí?
Tenemos en primer lugar, perdí por no pensarla bien. Tercer lugar, Vicente, perfecto Vicente, 3 décimas. Bastián, 2 décimas, 4 décimas. Y primero no sé quién salió. Fabián Leal, súper. Fabián, 5 décimas. El Lucas, 2 décimas. Y el Ignacio, 1 décima. ¿Ya? Perfecto, chicos. Hay preguntas que son rapiditas de contestar y hay otras que son más difíciles. Entonces traten de hacer toda la guía para mañana. ¿Ya? Que les vaya súper bien. Tengo un 1.5, sí. Tú ya partí de un 1.5, Fabián. Y bueno, el Diego parte de un 1.3, porque tenía 3 décimas de otra cosa, de lo que acabamos de hacer. Ya, gracias, profe. Ahora me salvé. Ya, súper, que estén bien. Que les vaya muy bien mañana. Chao, chao. Chao. Chao, profe, nos vemos.